Bueno, mis hermanos, buen día para todos, el Señor les bendiga. Vamos a orar nuevamente para pedir la dirección del Señor y la gracia del Señor. Padre Celestial, gracias te damos por la vida, la salud que usted nos ha concedido. Nos ha dado un día de lluvia, un día, Señor, que para muchos es motivo de gozo en el campo, donde usted riega, Señor, la tierra y hace crecer el fruto para nuestro sustento. Gracias, Señor, por su fidelidad, porque usted controla el clima, controla, Señor, todo, las estaciones, nuestros cuerpos, nuestra salud. Gracias, Señor, por darnos este día, un día que le pertenece a usted, un día que nos reunimos para conmemorar su vida, su encarnación, su muerte, su resurrección, su ascensión y también recordar que usted regresará también por segunda vez. Gracias, Señor, le damos por este momento que tenemos. Ahora vamos a estudiar, Señor, uno de sus atributos. Yo le ruego que me dé de su gracia, que los hermanos también puedan entender, que pueda ser claro en la enseñanza y que la mente de nuestros hermanos también pueda estar clara y su corazón presto para atender a la enseñanza y también al sermón que también vendrá posteriormente. Señor, le rogamos estas cosas en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, los invito a que vayamos a Romanos, capítulo 16. Romanos 16, el último capítulo de esa gran epístola, Romanos 16, verso 27, que va a ser nuestro texto central. Romanos 16, 27. Hoy vamos a hablar de un atributo que es la sabiduría de Dios, ¿ya? La sabiduría de Dios. Y para eso vamos a tomar este texto, Romanos 16, 27, y si pueden leer junto a mí, todos juntos, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Vamos a ir viendo el contexto, todo esto que dice Pablo al final. Y vamos a comenzar diciendo que Dios es infinitamente sabio. Ya hemos escuchado, hemos visto que Dios es infinito. Ya Él es infinito, no tiene un límite en cuanto a sus perfecciones. Entonces su sabiduría tampoco tiene un límite, no tiene un techo, por así decirlo. Él es infinitamente sabio. Vamos a comenzar con una definición de lo que es sabiduría. ¿Qué puede ser sabiduría? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguna idea? Ya, vamos a decir que sabiduría es conocer cuál es la meta suprema en cualquier situación y cuál es el mejor modo para lograrlo, para llevarlo a cabo. ¿Ya? Es diferente al conocimiento, pero se reviste del conocimiento. ¿Ya? O sea, el que es sabio tiene conocimiento, pero no se trata solamente de tener conocimiento, sino de cómo aplicar ese conocimiento para lograr un fin, ¿ya? Una meta. ¿Ya? Es como lo que nos decía el hermano Ismael el día miércoles en el estudio, que un hombre sabio es aquel que conoce algunas cosas, pero él las pone en práctica, no solamente se queda con el conocimiento. ¿Ya? Él utiliza ese conocimiento para un fin específico. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de la disciplina espiritual, el hombre sabio usa la disciplina espiritual, las utiliza, ¿para qué? Para crecer en madurez, en el conocimiento del Señor. ¿Ya? Por eso que hay muchos que tienen conocimiento, pero no tienen sabiduría. Hay muchos tontos inteligentes, ¿ya? Y muchos sabios y profetas que son poco educados. ¿Ya? Están esos dos contrastes. Hay personas que no tienen mucha educación, pero son grandes sabios. Uno va a hablar con ellos y ve sus vidas, ve la forma en que ellos hablan, y verdaderamente son bastante sabios, ¿ya? No como algunos que tienen doctorado, ¿cierto? Que tienen muchos títulos, pero no son sabios principalmente. Pero no vamos a hablar del hombre, sino que la sabiduría de Dios. Y la diferencia es que Él conoce a perfección la mejor meta para cada situación. ¿Ya? Él tiene un conocimiento perfecto de todos los factores unidos, ¿cierto?, que cooperan para lograr una meta o alcanzarla. ¿Ya? Entonces Pablo le llama el único y sabio Dios en Romanos 16, 27. Esto quiere decir que Pablo está diciendo que hay muchos dioses en el mundo, dioses falsos, pero que todos ellos son necios. ¿Ya? No son sabios, son falsos. Y los que los profesan, los que los siguen, son necios. Pero el Dios único y verdadero es sabio.
¿ya? Él dice en 1 Timoteo 1:17, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Pablo lo repite una y otra vez, que Él es único. No hay dioses que haya competencia con nuestro Dios. En Timoteo también 2:5 dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. ¿Ya? La palabra sabio, aquí en 16:27, hace entonces alusión a que nuestro Dios es el único que es infinitamente sabio, es el que es gloriosamente sabio y es el único que nosotros podemos acudir por sabiduría. No hay otro Dios que pueda darnos sabiduría. La manera en que se expresa esta magnitud de la sabiduría de Dios la podemos encontrar en Romanos 11, 33 y 36. Ya esos 3 versículos dice, oh profundidad, yo creo que la han oído muchas veces, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre, dice nuestro texto en Romanos 11. Entonces, hermanos, Pablo está diciendo que la sabiduría de Dios es tan profunda, es tan inconcebible para nosotros, que no podemos nosotros comprender. ¿Ya? Lo hemos repetido hasta el cansancio en los atributos, pero ahora es Pablo quien en las Escrituras nos dice que la sabiduría de Dios es tan grande, está tan fuera de nuestro entendimiento, que no podemos nosotros comprenderlo a cabalidad. Ya nadie puede ser el consejero del Señor. Nadie puede decirle, Señor, ¿qué es lo que estás planeando? ¿Qué es lo que has hecho? ¿O qué es lo que vas a hacer? No podemos nosotros decirle o pensar eso. ¿Ya? El Señor sabe lo que hace, Él es sabio en todo su esplendor. ¿Ya? Entonces, Romanos 11:36 dice que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Ya? Si todas las cosas vienen de Él, entonces quiere decir esto, que no hay sabiduría fuera de Él que no sea suya ya. ¿Ya? La sabiduría que puede tener un hombre, un gran científico, por ejemplo, es una sabiduría que Él mismo le dio, en su gracia general, ¿cierto? La gracia que tenemos nosotros, ¿cierto?, para poder predicar la palabra no es nuestra, es la gracia, la sabiduría de Dios que nos permite hacerlo. Si no, no podríamos, hermano. La sabiduría de Dios es infinita y Él sabe a dónde la reparte, ya tanto a sus criaturas como también en la forma en que Él lleva a cabo algún plan. ¿Cómo Dios exhibe su sabiduría? ¿Ya? Número 1, Dios exhibe su sabiduría en la creación. ¿Ya? Dice Proverbios 3:19 que con sabiduría fundó el Señor la tierra y con inteligencia estableció los cielos. Basta, hermanos, ver cómo funciona la creación para darnos cuenta de que estamos en presencia de un Dios sabio. ¿Ya? Cómo las leyes naturales continúan funcionando desde el momento de su creación y Él sostiene la creación por la palabra de su poder. O cómo la especie de cada género se reproduce, ¿ya? Con exactitud, cómo funciona el universo, es como un reloj, ¿cierto? Cómo los planetas y los astros giran de una manera que los científicos quedan perplejos de la perfección que tiene el universo. Dios ha dispuesto cada cosa de la creación en un orden perfecto. ¿Por qué? Porque esto sirve para su gloria. ¿Ya? Ahí muestra su sabiduría en la creación, primeramente. Por eso leemos en Hebreos 11:3 que dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. La palabra aquí preparado, en Hebreos 11:3, tiene un significado especial, que quiere decir hilvanado o hilado. ¿Ya? Como alguien que trabaja en los telares, nos está diciendo que Dios es así, es como un artesano hábil que hiló perfectamente el universo para su gloria. ¿Ya? Nosotros vemos a un artesano y yo he visto, son muy capos para hacer las mantas, ¿cierto? Los ponchos, cómo quedan unos diseños tan impresionantes muchas veces. Nuestro Dios ha hecho todo a perfección, ¿ya? Ha hecho todo, es un tejido impresionante en el universo. Número 2, Dios exhibe su sabiduría en la forma en cómo nos gobierna. ¿Ya? Esto lo podemos ver claramente en las leyes que Dios nos ha dado para gobernarnos. A diferencia de las leyes nuestras, de las leyes humanas, que son egoístas, codiciosas, ¿cierto?, que buscan lo suyo, son crueles, la ley de Dios no es así. La ley de Dios busca nuestro bienestar. Quiero que alguien busque el Salmo 19, versos 7 y 10. Si alguien puede leerlo.
el Salmo 19, 7 al 10. Dice, la ley de Jehová es perfecta, dice que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Amén. Que hace sabio al sencillo, dice. ¿Ya? El cristiano que tenga menos estudio es más sabio que cualquier científico con todos los doctorados del mundo que niega al Dios verdadero. Él es más sabio. Y esta ley, entonces, que Dios nos da, la da para que nosotros podamos discernir lo bueno de lo malo, para llevarnos a temerle, a tener comunión con Él y adorarlo como el Dios verdadero que Él es. La ley de Dios nos ayuda también a ser felices en este mundo, porque al cumplir su ley, el bien común trae felicidad a todos. ¿Ya? Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en imperios, ¿cierto? En naciones que en la antigüedad tuvieron presente la ley de Dios. ¿Ya? Podemos verlo en muchas ocasiones, cómo el bien común ha venido para toda la comunidad. Pero cuando una nación se aparta de la ley de Dios y no la obedece, trae lo contrario, el mal común para la sociedad. Que el Señor tenga misericordia de nuestra nación. También nosotros vemos cómo el Señor exhibe su sabiduría usando el pecado humano para su propia gloria. Dios no es el autor del pecado, pero lo usa sabiamente. Aprovecha el pecado para mostrar su justicia, su perdón y su misericordia para nosotros. Solo los miserables podemos experimentar la misericordia de Dios. Los ángeles no han experimentado la misericordia ni tampoco la redención de Dios. Si no fuera por el pecado, habrían atributos de Dios que nosotros no podríamos conocer ni experimentar. Dios también muestra su sabiduría en cómo ocupó las tentaciones de Satanás contra Jesús, para que Él fuera apto para socorrernos nuestras debilidades. ¿Se acuerdan que Él es sumo sacerdote que entiende nuestras debilidades? Él pasó por eso. ¿Ya? También ocupó la maldad de Satanás y de las personas en la cruz para mostrar la gloria del Redentor, de nuestro Señor Jesucristo. Solo un hábil artesano puede hacer eso, tomar lo malo, ocupar lo malo para exhibir algo bueno. Por eso Hechos, capítulo 2, verso 23, alaba la sabiduría de Dios desde la cruz, diciendo, a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavaste en una cruz por manos de impíos y le mataste. Aquí Dios no está olvidando, no está haciendo como vista gorda a la maldad de los hombres en ese momento, de Pilato, por ejemplo, de los fariseos. No, tampoco el asesinato que se efectuó, no lo está ignorando. Pero Dios está usando la maldad, usó la maldad de esos hombres para exhibir ¿qué? La gloria del Redentor. ¿Ya? Vamos a ver más adelante cómo los planes del Señor o la sabiduría de Dios parece necia a los ojos del mundo, pero es gloriosa, ¿no? Es gloriosa la sabiduría de Dios. Y de igual forma lo vemos hoy día con la iglesia. ¿Ya? Dios usa sabiamente el sufrimiento humano para purificar la fe de nosotros, ¿ya? La fe de la iglesia. Usa las corrupciones que hay en el mundo para hacer brillar su evangelio en nosotros. Como bien dijo el pastor y teólogo puritano Stephen Charnock, nunca la iglesia se parece más al cielo que cuando es perseguida por el infierno. ¿Ya? Dios utiliza sabiamente la persecución, el sufrimiento que nosotros podemos padecer por una meta superior. ¿Cuál es? Hacernos más a la semejanza de Cristo. ¿Ya? Entonces, también cómo podemos ver, otra cosa, el hermano Daniel también nos ha expuesto Filipenses 1.15, y Dios incluso utiliza las malas intenciones de los hombres, por ejemplo la predicación del Evangelio. ¿Se acuerdan? Que algunos predicaban a Cristo por contienda, ¿cierto? Por vanagloria, pero el Señor usaba esa predicación incluso para salvar almas, para que la gloria de Cristo fuera enaltecida. Entonces es algo que nosotros no podemos comprender muchas veces. Dios exhibe también su sabiduría en cómo llevó a cabo la redención de sus elegidos. Aquí vamos a extendernos un poco más porque es donde Dios exhibe su sabiduría de una forma más gloriosa, más amplia. En Efesios 3.10 se le llama al Evangelio la infinita sabiduría de Dios. Y como dice 1 Corintios 1.21, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo bien a salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Dios es sabio, hermano. Esa es la verdad más importante del mensaje, que Dios es infinito en sabiduría.
Él siempre conoce la meta suprema para cada situación y la forma perfecta de lograrla. Ahora, hay que destacar esta verdad, esta sabiduría. ¿Cuál es? Que Dios salva a los pecadores a través ¿de qué? De la encarnación, la muerte y la resurrección de Jesucristo, su único Hijo. Y esto pareciera necedad para los ojos del mundo. Dicen, pero ¿cómo? ¿Por qué tenía que morir? ¿Por qué tenía que sufrir así? ¿Por qué tenía que ser humillado de esa manera? Esa no es una forma sabia, muchas veces pueden decir. Los mismos judíos esperaban otra cosa diferente en ese tiempo. Pero Dios escogió ese camino, el camino de salvación a través de Cristo, porque ese era el camino perfecto para lograr la meta suprema, que es la humildad, la humillación de los hombres, la nuestra, y la gloria suya, la gloria de Dios. Él se encarnó, tuvo un breve periodo de 3 años de ministerio, fue escandalosamente ejecutado como un criminal, resucitó después de 3 días, y todo eso para dejar un grupo de discípulos, a 11 discípulos imperfectos, que estaban todavía sin madurez, mucho, y esto, dice Dios, es sabiduría infinita. Y para nosotros, al primer avistamiento, decimos, pero ¿cómo es esto? Pero no pudo hacerse de otra manera mejor. El Señor sabía sus planes y los llevó a cabo de la manera que Él había establecido. Y todo el libro de Romanos está desarrollando esa idea. Pero quisiera que la complementaran un poco, y quiero que me acompañen a 1 Corintios 1, del 21 al 31. 1 Corintios 1, del 21 al 31. Vamos a ir viendo ese pasaje para complementar lo que hemos venido diciendo. Dice el verso 21, porque ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Que en otras palabras, Dios rechazó la posibilidad de salvación por otro medio humano, ya sea por intelecto humano, conocimiento humano, sabiduría humana. El Señor no usó esas cosas para traer salvación, sino que usó algo completamente diferente. ¿Y qué nos dice? Que más adelante, que por la locura de la predicación de Cristo, nuestro Evangelio. Ya, para el mundo es necedad, ¿cierto? Pero para nosotros y para Dios es alta sabiduría. El verso 22 y 24 dice, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, su infinita sabiduría, nuestro Dios escogió este camino de salvación que choca de frente con la demanda que tenían los judíos de señales. Ellos siempre querían ver eso, y lo vemos en los fariseos. ¿Cuántas veces le pedían a Jesús señales del cielo para identificarlo con el Mesías? Pero el Señor hacía tantas señales en sus propias narices y aún ellos en su incredulidad no lo conocían. Y también los gentiles demandando sabiduría. Podemos verlo en Atenas, ¿cierto? Con Pablo. Para ellos fue locura la predicación de Pablo cuando habló de un Mesías muerto, ¿cierto? Entonces Dios escogió salvar a los pecadores a través de esta necedad para los hombres, que es un Mesías crucificado. Pero este Cristo, dice el apóstol, en su más necia apariencia es la sabiduría de Dios. Y en su más débil apariencia es el poder de Dios. Hermanos, cuando Cristo estaba en la cruz, que se veía tan débil, tan desfigurado su rostro, como todos lo veían como un perdedor, como alguien que había perdido la batalla, Cristo estaba ganando la batalla, estaba siendo poderoso para salvar en ese momento. Incluso en ese momento salvó a un pecador que estaba a su lado. Tenía poder para salvar, es el poder de Dios en acción. Y el verso 25 dice, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Es una forma de entenderlo, no es que Dios tenga algo necio, que sea débil, ¿no? Pero para los hombres, por ejemplo, el ver a Cristo era debilidad. Los judíos, al ver a un Mesías muerto, era debilidad. Pero para Dios era poder, era más fuerte que toda sabiduría y poder humano. Ya entonces, el verso 26 y 29 dice, pues considerad, hermano, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Entonces, hermano,
el camino infinitamente sabio de la salvación a través de Cristo tiene sus raíces en el camino sabio que tenía el Señor de escoger a pecadores antes de la cruz y en el camino infinitamente sabio para llamar a los pecadores después de la cruz. El propósito está claramente establecido en el verso 29, para que nadie se jacte delante de Dios. Ya, el Señor utilizó este camino para que ninguna persona antes de la cruz dijera: wow, yo he sido un gran profeta, por ejemplo, del Señor, tengo los pergaminos para entrar al cielo. No, y ahora nosotros también no tenemos ningún pergamino, ningún currículum, ninguna jactancia delante de Dios para decir: yo soy apto para entrar al cielo. No, nosotros lo únicamente que tenemos que hacer es jactarnos ¿de qué? De Cristo, gloriarnos de nuestro Señor, de lo que Él ha hecho. Dios nos escogió, nos adquirió y nos llamó. Son lenguajes que utiliza la Biblia para despojarnos a nosotros de todo orgullo, de toda vanagloria. ¿Ya? Nosotros no nos salvamos, no nos adquirimos, no nos llamamos a nosotros mismos. Es el Señor el que hace eso. Y eso lleva a que nosotros le demos toda la gloria a Él. ¿Ya? Él ha escogido, dice, los necios del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido los débiles del mundo para avergonzar a los que es fuerte. Hermanos, ¿cuánta sabiduría se requiere para convertir la basura en algo útil? Eso es lo que nos está diciendo el texto. Dios es tan sabio que escogió lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a aquellos que se creen algo. ¿Ya? Si tú estás aquí hoy es porque tú te diste cuenta de tu pecaminosidad, de tu maldad, de tu bajeza. El Señor te ha humillado a través de su palabra. Y eso es sabiduría. Eso es sabiduría. ¿Cuál sabio artesano nuestro Señor tomó la basura del mundo y la convirtió en sus propios hijos? ¿Para qué? Para su gloria, dice el texto. Nosotros no servíamos para nada. Y como bien dice Romanos capítulo 3, a una nos volvimos inútiles. Veneno de áspides había debajo de nuestra lengua y nuestro corazón rechazaba a Dios constantemente. Pero en su sabiduría, la gracia de Dios fue irresistible para nosotros y por medio de su evangelio fuimos atraídos a Jesucristo y hoy estamos aquí para vivir para Él y adorarle y servirle. ¿Ya? Esto es lo que dice Pablo negativamente de la meta suprema, o sea, no jactarnos. ¿Ya? Pero hay otra razón de la meta suprema, que es la buena noticia, que dice el verso 30 y 31, más por obra suya, o sea, de Dios Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Esa es la meta suprema de la salvación. Es lo que la sabiduría infinita busca, que el que se gloríe en el Señor. ¿Ya? El Señor quita toda jactancia, todo orgullo de nuestro corazón para solamente gloriarnos en nuestro Salvador, para ver la hermosura de la santidad de Cristo. ¿Ya? El gran objetivo de la obra de salvación es que todos los elegidos, ya sea en África, en Norteamérica, en Europa, que todos nosotros tengamos un mismo corazón, una misma lealtad a nuestro Señor y nos encontremos lejos, hermanos, de pensar que hay otra forma de ser salvos. ¿Ya? El Evangelio es clarísimo en decir cómo nosotros somos salvos y es solamente a través de la obra completa de Cristo. ¿Ya? Esa es la sabiduría que Dios nos ha dado a conocer a nosotros, la forma en cómo salva. ¿Ya? No a través de nuestro desempeño, no a través de algún pacto que nosotros podamos hacer, no, más bien el conocimiento de Dios para nosotros es que Dios salva a través de su Hijo. Nosotros lo que tenemos que hacer, hermanos, es inclinar nuestras cabezas con humildad, con un corazón quebrantado y aprender lo que la sabiduría infinita hace. Seamos consistentes entonces de gloriarnos solamente en el Señor, como dice Pablo. Eso debería llevarnos a unirnos al apóstol y exclamar con alabanzas al Señor: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría de Dios. Pero también quisiera ir finalizando con qué nos enseña la sabiduría. Tres cosas. La sabiduría nos enseña, nos consuela y también nos exhorta. Hace esas tres cosas. ¿Qué nos enseña? Nos enseña que si solo Dios es sabio y nosotros no, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle sabiduría. ¿Ya? Los seres humanos no somos sabios inherentemente, no traemos la sabiduría innatamente, no la traemos de nacimiento, pero solo Dios es sabio y como Él es la sabiduría, es algo que Él va a otorgarnos. ¿Y nosotros qué? Se la pedimos. Ya nosotros necesitamos todo el día la sabiduría de Dios para hacer lo que debemos hacer. Proverbios 2,
6, 7 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. El Señor da la sabiduría. Hermanos, eso nos debe llevar a nosotros a estar constantemente pidiéndola, porque no podemos nosotros actuar como creyentes, no podemos vivir como cristianos si no le pedimos al Señor sabiduría para hacerlo. Necesitamos sabiduría para comprender y aprender otras cosas. Daniel 1:17 dice, a estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Necesitamos, hermanos, la sabiduría de Dios incluso para estudiar alguna carrera secular. Nosotros necesitamos de la sabiduría de Dios para eso. Necesitamos ser prudentes para conocer lo bueno y diferenciar lo malo. ¿Cómo se logra este conocimiento? Proverbios 8:12 nuevamente lo dice. Yo, la sabiduría, convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Al tener sabiduría vamos a poder nosotros comprender y saber lo que es bueno y malo ante los ojos del Señor y vivir conforme a eso. Necesitamos entonces sabiduría. Y Santiago nos dice en el Nuevo Testamento que si alguno necesita sabiduría, debe pedirla a Dios y que Él la dará sin reproche. No es como un padre malvado que el hijo le pide algo y le dice, no, hijo, pero ¿cómo me puedes pedir esa cosa? No, el Señor concede sabiduría al hijo que la pide verdaderamente. ¿Ya? Recordemos a Salomón cómo él pidió sabiduría y el Señor se contentó de eso, le gustó que él haya pedido sabiduría en vez de riqueza, de gloria, excepto de poder, y él se la concedió. Ahora él también, ese mismo Dios está activo, está presente para pedir, o sea, para concedernos sabiduría a los que la piden. Él no se va a avergonzar, hermano, de nosotros por ser faltos de sabiduría. Él la va a conceder. Segundo, Él nos consuela al prometer ayudarnos en nuestro caminar. La sabiduría de Dios es quien rectifica nuestros errores y nos ayuda en nuestras tentaciones. Segunda de Pedro 2:9 dice, el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere. ¿Cómo nosotros podemos vivir como Dios quiere? Al conocer la palabra del Señor, que es sabiduría para nosotros. Entonces el Señor puede consolarnos en medio de la dificultad, de la persecución, como vivían a los que escribió Pedro. Nosotros también podemos ser librados, ¿cierto?, de esas mismas tentaciones, de esas mismas persecuciones o de la tentación del mundo, de abandonar el Evangelio. El Señor puede ayudarnos a través de la sabiduría. Muchos de nosotros nos equivocamos todo el día, cometemos errores a cada segundo, somos tentados muchas veces, pero la sabiduría de Dios, hermano, nos puede ayudar a salir victoriosos, a salir airosos y a rectificar nuestros errores también. Número 3, nos exhorta también la sabiduría a no pecar contra ella. Así como Adán quiso igualar a Dios en su sabiduría, tal vez no lo dijo con su boca, pero sí con las acciones, al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. El Señor le había dicho, no coma, pero Adán pensó que era más sabio que Dios al comer, ¿ya? De la misma forma, la humanidad hoy en día lo sigue haciendo, queriendo poner su sabiduría en alto y bajar en la sabiduría de Dios, o no reconocerla. El ser humano peca de muchas formas contra la sabiduría de Dios. Vamos a ver 3. Letra A, al menospreciar la palabra de Dios. Cuando alguien no quiere obedecer los mandamientos de nuestro Señor, no solo peca contra la voluntad de Él, sino también contra su sabiduría. Es decir, contra la razón por la cual Dios ideó y mandó a guardar sus mandamientos. Lo hizo por un motivo. No es porque a Él le sirviera que nosotros guardáramos sus mandamientos de algo a Él, no. Es porque lo hizo con una idea, con un plan que sirviera a nosotros, su mandamiento. Y cuando no leemos la Biblia, estamos menospreciando la sabiduría que la inspiró. Ya, letra B, también pecamos contra la sabiduría al introducir nuevas reglas o modos de adoración en el culto público, por ejemplo. Así como hay pecado de desobediencia, hay pecado de presunción. El pecado de desobediencia es cuando uno omite lo ordenado, cuando no hace lo que el Señor ordenó. Pero el de presunción es hacer lo que Dios no ha dicho o pedido. Y eso lo vemos en muchos cultos, ¿cierto? Muchas iglesias, entre comillas, que hacen cosas, artes de circo, incluso hacen mimos, hacen otras formas de adoración que no están prescritas en su palabra. Y eso es grave, ya es un pecado grave la adoración a Dios. El ser humano todo el tiempo está inventando nuevas formas de adorar a Dios y esto es ofensivo para él. ¿Por qué? Porque es una forma de menospreciar lo que Él ha determinado en su palabra, de cómo quiere ser adorado. Ya recordemos nosotros cómo los judíos
en los tiempos de los reyes, no dejaron de adorar al Dios de Israel, pero añadieron ritos paganos en la adoración. Y eso era una gran atrocidad a los ojos de Dios. Y también recordemos el caso de los hijos de Aarón, que como ellos quisieron adorar a Dios de una forma extraña, de una forma que Dios no le había ordenado, y ellos fueron muertos al instante. Dice Levítico 10:1, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues Él no se lo había mandado. ¿Ya? Entonces la iglesia de hoy pasa lo mismo, hermano, muchos ritos, muchas creencias, liturgias, acciones y obras que Dios no ha ordenado en la Escritura. Y eso es lo que Jesús básicamente le dice a los fariseos: este pueblo de los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Lamentablemente así es la vida de muchos, que no les importa cómo viven, no obedecen la Escritura e inventan una vida cristiana que Dios no ha ordenado. Eso es pecar en contra de la sabiduría de Dios. Y letra C, cuando le damos órdenes a Dios en nuestras oraciones. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado a personas orando de una manera como que ellos tienen el control, como que ellos mandan a Dios. ¿Me explico? Dar órdenes a Dios es considerar su sabiduría como insensata. Por ejemplo, cuando alguien está enfermo y alguien va a orar por ese enfermo, decir, eres sano ahora mismo, es estar pecando contra la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque Dios en su sabiduría ha permitido que ese hombre o esa mujer esté enfermo de alguna cosa. Nosotros debemos orar por misericordia, que se haga su voluntad, como Jesús oró en el Getsemaní: hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, nosotros debemos considerar esto, tenerlo presente, no pecar contra el Señor de esa forma. ¿Ya? Es como Lázaro también, que la historia de Lázaro y el hombre rico, que el hombre rico en el infierno le pide a Abraham que envíe a un hombre muerto para salvar a su familia. Él ahí estaba pidiendo que el mensaje de salvación fuera guiado por un muerto y estaba menospreciando la sabiduría de Dios de salvar a los suyos por la locura de la predicación. ¿Ya? Hermanos, no pequemos entonces contra nuestro Dios, que es sabio en todas las cosas que Él hace. ¿Ya? Pidámosle sabiduría y descansemos en sus sabios decretos, en su amor y en su consuelo. Ahora voy a dejar algunas preguntas que no necesidad que las respondan aquí en voz alta, pero sí en sus corazones, en su mente, todos juntos, y yo también. Número 1, ¿hemos menospreciado leer la Biblia? ¿Leemos las noticias o pasamos más tiempo de redes sociales, pero sin dedicar tiempo a estudiar la Biblia? Número 2, en nuestras oraciones, ¿hemos pecado dándoles órdenes a Dios sobre lo que es mejor para tu vida y la de los tuyos? 3, ¿hemos introducido en nuestra vida de adoración a Dios normas y reglas de hombres que no están en la Escritura? 4, ¿con qué buscamos alimentar nuestro espíritu o disipularlo? ¿Leemos escritos de hombres sin base bíblica que mueven más nuestras emociones en lugar de dedicar tiempo a la lectura, al estudio, la meditación y la memorización de la palabra de Dios? 5, ¿nos hemos considerado más sabios que Dios al tomar decisiones en nuestra vida sin considerar su palabra? 6, ¿amamos más el conocimiento de los hombres, buscando el consejo de amigos o de familiares en lugar de buscar la sabiduría de Dios? 7, ¿somos conscientes de la obra que Dios ha hecho sabiamente en nuestra vida por medio del Evangelio? ¿Somos conscientes de eso? ¿Vivimos en gratitud y en coherencia con esa obra? Y número 8 y final, ¿nos consuela saber que la sabiduría de Dios nos ayuda en nuestro caminar cristiano? Son preguntas que a todos nos competen y que debemos respondernos sinceramente y pedirle al Señor sabiduría para cambiar aquellas cosas que no están bien, tener valor para cambiar aquellas que podemos cambiar y poder ser fieles a nuestro Señor en todo. Y quisiera que me acompañara ya al final a la doxología de Judas. En la carta de Judas, versos 24 y 25, para despedir este estudio. Judas 24 y 25, que es muy similar a la doxología de Pablo en Romanos. Y dice así: y a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.
Que el Señor sea glorificado, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por tu infinita sabiduría, en que tú has demostrado, Señor, de diferentes formas. Hemos visto que a través de las obras de tu creación, como tú has demostrado, Señor, tu sabiduría, tu forma de planear las cosas, que es tan sublime, tan minuciosamente perfecta. Nosotros hacemos cosas, Señor, o planeamos hacer algo, no las llevamos a cabo, o las hacemos mal, pero tú, Señor, eres sabio en todos tus caminos. Tú has establecido los cielos con sabiduría. Señor, ¿y cómo has sido tan sabio también en la forma de rescatar a viles pecadores como nosotros? Has tenido misericordia de nosotros al enviar a tu Hijo en forma tan humillante, en forma de siervo, despojándose, no tomando en cuenta el ser igual a Dios, dice Filipenses, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, gracias por esa manera de salvarnos, por esa manera que parece tan loca a los ojos del mundo, tan necia a los ojos del mundo, que pareciera que todos nosotros seguimos una locura, pero en verdad estamos siguiendo al Dios sabio e infinito, al Dios sublime, que ha planeado todo con estrategia sabia y que nos ha dado salvación a través de Cristo, esa sangre preciosa que fue derramada un día para rescatarnos a nosotros, que estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados. Gracias te damos, Señor, por este momento de estudio. Hemos podido ver uno más de tus atributos, tu sabiduría en acción en el Evangelio. Gracias te damos, Señor, que esta palabra, este estudio pueda, Señor, ser de bendición para cada uno de nosotros, que podamos, Señor, comprender lo que tu sabiduría significa y vivir conforme, Señor, a ella. Pedirte esa sabiduría. Señor, te pido en este momento que nos dé sabiduría a cada uno de nosotros, a cada uno de esta iglesia, desde el más pequeño hasta el más grande, al más anciano, que todos podamos, Señor, ser llenos de la sabiduría celestial, de la sabiduría que viene de lo alto, no la sabiduría de este mundo, que es demoníaca, que es satánica, como dice Santiago, sino que esa sabiduría que viene del cielo, esa sabiduría que proviene de usted. Ayúdenos, Señor, a poder tenerla, a poder ir creciendo en sabiduría cada día de nuestra vida. Te ruego estas cosas, Señor, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.